Eso no es bueno. Bueno, o sea, me refiero. A nivel Este, estético igual no, pero... a ver, hay algunos que no son un problema, pero yo aquí ahora, no, hasta ahora no lo había visto. Pero yo tengo clientes en Vitoria, que es una peste esto, está todo invadido. Pero los árboles de la calle, los caducos, cuando están sin hojas, los ves, son todo amarillo. Esto, pero todo el árbol lleno. A ver, Vitoria igual no es una ciudad muy contaminada, pero no deja de ser una ciudad y está aquello todo invadido de esto. Eso cuando lo vi ya me empezó a dar mal rollo, que empieza así un poco y luego se te queda el árbol amarillo. No sé qué pasa, está todo lleno de... hace como sales, yo no sé qué cojones pasa, si es del agua, si es del alambre este. Ya no sé. Te vienen así ya de serie con los agujeritos. Sí, que pasa que hay algunas a veces que se olvidan o no se los hacen. Y hay otras que tienen, que sería lo suyo, tienen dos y otros dos. Entonces puedes pasar, yo ahora aquí tengo que estar pasando el mismo agujero, los dos. Ya va justo, ya si fuese un alambre más grueso ya no me da. Entonces aquí ya está maceta lista, la rejilla para que no cuele el sustrato y los alambres para enganchar el árbol. Entonces ahora, perdón, así, el árbol fuera. Esta es la rejilla vieja. No estaba tan mal como parecía. Suele pasar, la tierra aún está bastante suelta. Pasa que arriba se acumula aquí toda esta capa de musgo, aquí se hace muy duro, no drena, pero por dentro no está tan mal. Es alrededor y por arriba dando. Está creciendo las raíces alrededor, por aquí. No estaba tan mal. Luego con estos árboles siempre me pasa lo mismo, que se hace tanto empeño en hacer una base potente que luego crece tanto la base que ahora, o sea, la base me pediría una maceta grande. Antes tenía esta raíz, esta y esta. Y ahora todas estas irán creciendo y irán haciendo madera también. Y esto antes era un agujero. Cerrar las heridas por endurecer estas raíces de aquí, esta sobre todo, para que no se note Esta era una raíz que giraba alrededor del tronco, o sea, de la maceta, ¿sabes? Enrollándose. Y ahí le falta un poco, aquí ya está bastante bien. Pero eso es serrín. Pone musgo ahí. Es musgo. Es musgo. Sí. Musgo como deshidratado. Sphagnum, sí. No sé si lo hierven o cómo es el rollo. Que esto está muerto. Esto aunque lo riegues no crece. Lo que pasa es que mantiene la humedad. Luego sí que otros musgos crecen, pero este en concreto no. Finiquitao. Ahora
ya es modo supervivencia. Los que sí o sí se tienen que trasplantar. ¿Pero todo arces? ¿Vas a hacer trasplantes? No, depende. Como tengo un listado. Vale. Me voy a grabar de otros también. Otras especies. Sí, ahora de coníferos y sí. Sí, por eso ahora hacemos esto. Si tal, yo para la semana estoy fuera, para la siguiente Vale. podemos grabar de otra cosa diferente. Ok. Vamos a sacar de la maceta, preparar la maceta como ven la misma. Primero, antes de hacer nada. Antes de hacer nada, luego trabajamos las raíces y para adentro. Se habrá que abrazar, ¿no? El cepillón, supongo. Sí, Entonces es mejor que quede más corto de un lado que de otro para abrazar. Pues sí, la tierra está bastante... A ver, hay una, la marrón, que es arcilla, que esa se rompe. Sí. Fácil. ¿Qué pasa? Se rompe la parte de arriba, lo que está debajo, como la lluvia no le da y tal, Sí. queda bastante íntegra. ¿Qué pasa? Que el árbol que hizo Tomás, esa especie, no sé qué cojones hace con las raíces, que destroza todo. Y que no lo notaste, que estaba todo Sí, muy negro. Muy negro. Se pone todo negro. Eso ya es cosa de esa especie en concreto. Este no ves, tú sacas, están las raíces y la tierra, tú esta, si le quitas las raíces y la dejas secar, se queda como eso. Sí. No, se nota por arriba, por donde está el musgo y tal. Sí. Claro, y sí que... aquí se deshace. Ahí, claro, todo el tema de suciedades, porquerías, se deshace y al final hace una capa muy compacta. Un poquillo así va. Por cómo está puesto los alambres, ¿no? Sí. Sí, creo recordar que sí. Hay que andarse con un poco más de cuidado. Que esto era una sabina antes. Entonces tiene raíces, por ejemplo, está gruesa, si no sé dónde viene. Hasta que no sepa dónde viene, no puedo cortar. Esta estaba ahí, pero viene de aquí abajo. El color este de la tierra parece bastante más nuevo que Ese, ¿no? Sí. Sí. es. Sin embargo, estaba más reducido, ¿no? Más pesado, ¿no? Sí. No, que este te va muy abajo. Está suelto todavía. Estoy quitándolo más o menos así lo que estaba suelto. Sí, sacarle, ahora que quede plano, que tampoco hace falta sacarle mucho, pero... Pues estoy viendo, sacando todo esto y viendo si hay algún problema. Porque es caduco. está demasiado suelto esto. La tierra por dentro está bastante suelta. Yo tenía de eso, ¿eh? Este no. Este tenía la mezcla buena. Que este se trasplantó, yo que este es más reciente. Ya. Pasa que este, ¿te acuerdas de cuando no Sí, había los nada que primeros. funcionaba bien en aquello? Sí. Y tiene de eso, porque ya el color cuando está mojado se lo reconoce. Igual por eso aquí no tenía tanto... Este no sé si tendré que poner los alambres otra vez. Para sujetar. Que este pivota, a ver, ahora menos, pero el problema siempre estuvo que como no tiene cepillón aún, a ver, ahora empieza a tener. Todavía hace un juego. Este está pivotando, tú agarras el cepillón, pero este pivota sobre el cepillón. Sí. Nunca agarras este, a ver, aquí está, pero tendría que coger esta otra raíz, como así. Hacer juego es igual. Que de hecho tenía ahí un alambre agarrando aquí, aparte del otro. Para evitar el movimiento ese. Le pongo un poco de musgo aquí en esta zona. Con el bordillo, sí. Por ahí. Aquí, o sea, esto de aquí no, porque aquí tiene No, ahí no, barro, por este esta tiene, zona. este tiene que lavarlo. Por aquí. Sí.
que esta raíz ya, no sé, yo creo que Esa larga. quítelo, Vale. está tratando los huevos. Y hay otra ya en el otro lado que también manda así. Esta de aquí en medio. Sí. Se le puede quitar, ¿no? El tío está muy lleno de tierra. Del nivel muy alto. Ya, le doy un poquito de más para taparle un poquito esa zona. No, esa córtala también Vale, y luego le limpias todo eso bien con el cepillo vale, y todas estas pequeñitas que van por arriba las recortas. vale. Le pusiste solo ahí donde lo Sí, el bordillo, que había sido algunas raíces así más expuestas, pequeñitas, y ya. Lo otro le metí un cepillado. Y después con los riegos supongo que irá también lavarlo un poco más. Ahí te metiste cachos de musgo, ¿no? Los que tenía. Sí, por las raicillas esas. Y como ya para que quede un poco más progresivo, ¿sabes? Que donde hay líquenes, los suyos No quitar. no quitar. Abajo ya lo apretaste, ¿no? Vale. O sea, está listo de todo. Sí. Vale. Pues no, tengo que apretar abajo y pegar.